Bueno, si volvemos a lo que estábamos. No me acuerdo qué íbamos a hacer. Íbamos a... Déjenme revisar mi lista. Hicimos listas, hicimos diccionarios. Y ahora íbamos a ir a TDAs barra clases. Ujú. No sé si ver algo más de diccionarios. Bien, una de las cosas que van a tener que implementar en el TP es un iterador de diccionarios, ¿no? ¿Cómo hacemos para iterar un diccionario en Python? Pregunta tonta, no hay preguntas tontas. Si no inicializás las variables en Python, ¿tiene basura o pasa nada? ¿O pasa otra cosa? Es que en realidad es tipo, ¿cómo inicializo una variable sin nada dentro? No, no pongo nada. Podés inicializar una variable con nada dentro, como hicimos antes, es decir, variable igual a nada. Y ahí esa variable no tiene nada. La declarás dentro de la función, pero ¿cómo? Fíjate que para declarar variables pones el nombre y después le asignas algo. Si no le asignas nada, tipo, che, dicen no está definido. Si querés declarar una variable, asignale algo. Ahí se lava las manos, no tenés ese problema. Bien. Pero bueno, siempre si querés declarar una variable con algo, acordate que tenés el non, que es la nada misma. ¿Qué les preguntaba? ¿Cómo puedo iterar un diccionario en Python? Serán una idea, más o menos. Por claves. ¿No hay un map? Yo ¿No hay? recuerdo que se podía hacer por, creo que era values, el método values que te daba el par de clave valor. Eh, pues sí, ahí me está tirando dictionary.keys. Puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer un for. Puedo hacer, por ejemplo, for in, ¿cómo fue que le pusimos? Alumnos. ¿Puedo hacer esto o no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué va a hacer esto? Si ya vamos a usar el keys y el values. Nunca lo hice. Bueno, ya está. Funciona. Me va a iterar las claves. ¿Sí? Entonces puedo hacer for, si quieren, for clave in diccionario. Puedo decir, por ejemplo, print. eh, ¿Qué imprimimos? Clave. Sí, hagamos. str es una función que transforma las cosas en string, aunque esto ya es un string, así que no haría falta. Clave más dos puntos más alumnos clave, ¿no? Algo así. Me olvidé. Ah, me olvidé un paréntesis. Bueno, RIP. Bueno, funcionó. No sé, ese paréntesis ahí perdió, funcionó. Entonces, ahí me imprime clave, dos puntos, valor. ¿Sí? ¿Se pasa de otra forma? Sí, se pasa de otra forma. Creo que se podía hacer. Creo que se podría hacer. Creo que se podía hacer esto. Pero si no se puede, ahora nos vamos a enterar. No, no se puede. Entonces, acá sí es que teníamos que usar el alumnos. Creo que era values, como dijeron ustedes. ¿Sí? Eh, ¿Qué más teníamos? Teníamos ítems. Perfecto, ítems. Ahí está. Puedo hacer alumnos.ítems. Alumnos.ítems me devuelve tuplas, que todavía no son tuplas, pero no importa. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí sí puedo hacer clave valor. Ahí está, ahí funciona. ¿Sí? Alumnos.keys. Bien. ¿Qué son estas cosas que me fueron diciendo? Alumnos.keys, alumnos.items son
cosas iterables. ¿Sí? Entonces, ven que cuando yo hice alumnos.items, me dijo, tenés un dict items, que básicamente tiene estos elementos adentro. Estas cosas que están entre paréntesis se conocen como tuplas. Pueden pensarlo si quieren como una lista de tamaño fijo que no se puede modificar. Entonces, por ejemplo, Lucas 25, como tienen ahí, eso es una tupla. ¿Sí? A la tupla le puedo pedir los elementos. 0, creo que era así, sí. Pero no le puedo modificar el valor. ¿Sí? Las tuplas no soportan ese tipo de operaciones, son inmutables, no las puedo modificar. Detalles, no importa. Che, ¿y para qué? Bueno, algún día lo vas a usar. Hay motivos, hay muchas cosas de esta materia que tengo que decir, se nos escapa de la materia, porque después si nos ponemos a explicar cada cosa, nos lleva demasiado tiempo y no es lo importante. ¿Sí? Con las claves lo mismo. Alumnos.keys. Entonces, esto que me devuelve también me devuelve algo que es iterable y que tiene los elementos, las claves, ¿sí? Punto .keys, las claves del diccionario. ¿Está bien? Pero no, son todas cosas iterables, entonces con el for puedo recorrerlas. ¿Sí? Bien. Ahora les propongo dos cosas. Cosa número uno es ver cómo implementar estructuras. Y cosa número dos sería implementar un iterable, pero eso primero hagamos esto. ¿Sí? Creo que se me colgó el editor también. Se me colgó todo. No sé. Sí, debería reiniciar la computadora, creo. No en este momento exactamente. Esto lo puedo cerrar. Chao. Clases. Python. Ahí está. Estábamos acá. Por ejemplo, entonces, vimos cómo crear. Cómo hacer funciones, cómo hacer for, while, etc. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un TDA lista, ¿qué necesito? ¿Qué necesito declarar? ¿Quién se anima? El struct lista y los struct nodes, ¿no? Necesito las estructuras de datos. ¿Sí? Entonces yo necesito de alguna forma tener una estructura donde guardo las cosas que yo quiero. Por ejemplo, como dijo acá, ponemos nodo, ¿sí? O nodo-t, o lo que quieran. Tenemos un nodo de inicio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Necesitamos estructuras para guardar nuestros datos. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo hago esto en Python? Y es, más allá de la pregunta, es lo que vamos a hacer ahora. Los que vienen de Python, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo hacemos estas estructuras en Python? No es que haya una estructura como tal, o se va a las clases, o literalmente elige un TDA específico y lo va implementando en base a eso, ¿no? O sea, Claro. lo que se me ocurre, por ejemplo, lo más cercano a una estructura sería usar un diccionario, pero estructura como tal no existe No, directamente en las no, clases. no nos portemos como JavaScript si no es necesario. Usemos clases. Sí, no hagamos la gran JavaScript de usar diccionarios para todo. Bueno, profe, pero como usted nos enseñó, es un conjunto de datos con una serie de operaciones. Sí, pero un diccionario es muy distinto a un tipo primitivo. Sí, eso Es sí. un tipo primitivo, pero no es una clase. ¿Qué diferencia hay entre una clase y un diccionario? Que el diccionario tiene elementos que vos podés buscar y podés modificar. Una clase ya tiene como esos slots creados, ya tiene las operaciones determinadas y aparte nos permite tener cosas especiales, nos permite tener los famosos métodos mágicos, nos permite tener constructores, nos permite tener polimorfismo, que es una cosa muy importante que no vamos a ver esta clase, sino quizás podemos ver el jueves. JavaScript es mucho mayor que el resto de los lenguajes. TypeScript, eh, no importa. Lo que vamos a hacer, Claro, lo que son entonces, las clases ya se va a programación orientada a objetos.
Más o menos. No nos queda otra. De todas formas, Python es un lenguaje orientado a objetos. Pero lo que vamos a hacer entonces es definir una clase lista, por ejemplo, o la clase nodo, ¿sí? Y la clase nodo adentro va a tener los datos que yo quiero guardar. ¿Sí? Por ejemplo, el valor y el siguiente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber de las clases en Python? Las clases en Python, en principio, las pueden pensar como estructuras en C, pero además de guardar datos, guarda las operaciones. ¿Sí? Es como si ustedes al implementar lista acá, tuviesen acá adentro lista insertar, por ejemplo, ¿no? Lista, y ponen un, no sé, void pointer element. Supongan que ustedes pudieran tener esto en C. ¿Sí? ¿Entienden lo que significaría esto? Esto significaría que si yo tengo un lista T, borremos esto. Si yo tengo un lista T de alguna forma, digo, tengo lista T, lista, ¿no? Supongamos que tengo algo así, tengo la lista. Si yo pudiera tener la función dentro de lista, lo que podría hacer sería un lista.lista insertar. Acá le pongo la lista y elemento, ¿no? ¿Hasta acá tiene sentido lo que les digo? Creo que sí. Sí, Lucas. Bueno, perfecto. Si podemos hacer esto, y de alguna forma esto tuviese sentido para el lenguaje, hay algunas cosas que nos gustaría cambiar de entrada. Decir, che, si las operaciones van a estar dentro del struct, pero esto no es C válido, ¿sí? Podríamos hacerlo en C++, pero no en C. Sí, en C++ pueden poner funciones dentro de la estructura. Si yo tuviese esto así y puedo hacer esto, lo primero que voy a eliminar es el lista-bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo ya sé que eso está dentro de la lista, entonces no le voy a poner un prefijo. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Tiene sentido. Lo segundo que me gustaría eliminar, ¿qué es? Algo que está medio redundante acá. Tener que invocar la lista en cada función. Tener que poner como primer parámetro la lista, ¿no? Eso es medio molesto. ¿Están de acuerdo con que es medio molesto? Tipo, che, ya sabes que... ¿Quién invocó al insertar? Y el que invocó al insertar es este. El que está a la izquierda del punto, ¿no? Claro, sí. Bueno, es algo que vamos a dejar por ahora. Pero me gusta que estén de acuerdo. Digamos que esto en realidad deberíamos tener un crear, ¿no? Crear lista. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en esta modificación al lenguaje C, podríamos tener algo así, incluso sacando esto. Y si suponemos que esto funciona, podríamos invocar funciones así. ¿Sí? Ahora. Si hasta acá me creen, primero, me creen hasta acá, me creen a esta modificación, sé que podría ser útil, digamos, o entienden cómo funcionaría esto, más o menos. Sí. Dijimos, por ejemplo, que con el insertar, yo lo que digo es, che, insertar es un método, un método, se llama método, es una función que está dentro de la lista. Entonces, para invocarla, lo que hago es, uso la lista y le digo a la lista punto insertar. ¿Por qué? Porque insertar es parte de la lista, si es miembro de la lista. Primer cosa que van a ver es decir, che, esto debería ser un puntero, ¿no? Porque si creamos cosas en el heap, la lista va a estar... Bueno, está bien, listo, tenés razón. Tenés razón. Si esto va a estar en el heap, esto va a ser una flechita, pero no, eso es cosmético. La segunda cosa que vamos a ver, que es, che, si lo hacemos así, vamos a tener un problema. Porque yo no puedo crear esta lista. Yo no puedo hacer lista, crear, porque la lista todavía no existe. ¿Cómo hago para llamar al crear de una lista que no existe? Si crear es parte de la estructura y la estructura todavía no está creada, ¿sí? ¿Entienden a lo que voy con esto? Si el crear fuese parte de la misma estructura, digamos, que las funciones formen parte de la estructura está todo bien, no hay problema. Listo, tengo la lista, invoco las funciones. Pero en particular el crear, tengo un problema.
¿no? El crear no podría estar adentro de la estructura. No sé si me creen. Entonces, para salvar este caso particular, lo que se suele hacer y lo que se va a hacer es tener definido un nombre especial, ¿sí? Que se llama, por ejemplo, constructor. Es un constructor, se llama, no sé, construir. Y nos ponemos de acuerdo que construir es el nombre del método para construir listas o para construir cualquier estructura que tenga este tipo. Entonces, en definitiva, lo que yo puedo hacer es modificar un poco más la sintaxis del lenguaje para soportar este tipo de cosas. Entonces yo podría llamar al construir directamente agregando más sintaxis tipo lista de dos puntos construir. De nuevo, esto es sintaxis inventada, no existe. ¿Sí? Pero si existiera, podríamos llegar a pensar algo como esto. De nuevo. Che, ¿se puede hacer de otra forma esto? Sí, podemos ir más allá. ¿Hay lenguajes que dicen esto? Sí. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos decir, che, ¿no podemos usar el nombre de la estructura como constructor? ¿Y cómo funcionaría? Y eso funcionaría algo así, ¿no? Sí, así. Si vos llamas a la función que tiene el mismo nombre que la estructura, en realidad estás llamando al método constructor. ¿Sí? Entonces, el lenguaje ya sabe que si vos estás invocando como función el nombre de la estructura, en realidad estás llamando a la función que tiene como nombre constructor y nada más. Por convención es así, el lenguaje funciona así. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como funciona Python. ¿Sí? Más o menos así. ¿Está bien? Inventaron algo como esto, que en realidad no inventaron, ya estaba inventado, pero loco. Sí, sí, yo qué sé. Entonces, si vamos a... Venimos acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a decir que tenemos, no sé, un constructor. ¿No? Dijimos antes un constructor. Lo que habíamos dicho acá es, nos vamos a poner de acuerdo para tener un nombre unificado que signifique que estamos, que esa función es el constructor. ¿Sí? En Python se llama init. Entonces vamos a definir la función init que va a inicializar esta instancia, va a crear un nodo. ¿Sí? Esto quizás lo dejamos para después. Supongamos que tengo un... ¿Qué funciones podría tener un nodo? No sé, obtener elemento. Digamos una estupidez. Por ejemplo, podríamos tener la función obtener elemento. ¿No? Entonces, si al nodo le pido el elemento, si seguimos esta convención de acá, el primer parámetro debería ser el nodo mismo, digamos, sería la lista misma en este caso, sería el nodo mismo que invocó la función. ¿Por qué? Bueno, porque Python funciona así. ¿Sí? Entonces sería el nodo, si quieren. ¿Sí? O nodo. El nodo que está invocando la función. ¿Y necesitamos algún dato más? No, porque para obtener elemento no necesitamos ningún dato. ¿Sí? Si quieren podemos poner set elemento o guardar elemento. Y ahí necesitamos el nodo y el elemento, ¿no? Ahí está, para que tenga dos parámetros. Hasta ahora seguimos con esta convención. Ponemos quién invocó y después los parámetros que necesitamos los ponemos después. Y acá definimos el cuerpo de la función. ¿Y qué va a ser esto? Y esto va a ser nodo.elemento igual elemento. Y elemento sería parte de las variables que forman parte de los campos, digamos, de la estructura nodo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo funcionaría esto? Que de hecho esto funciona. No es cómo funcionaría, cómo funciona. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esto es exactamente lo que hicimos antes. ¿Sí? Es esto, ahí funciona. La otra cosa, entonces, ahora sí vamos al constructor. El constructor se llama init. ¿Sí? Digamos, podemos ignorarlo hasta ahora el self si quieren. Pero si estuviésemos construyendo un nodo en C, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
¿Qué harían? Harías un return calloc. Bueno, supongamos que no podemos usar calloc. Supongamos que con malloc. Return nodo. Es más, hagamos otra cosa. Supongamos que es un constructor con elementos. Con el elemento y si querés con el siguiente. O sea, estás construyendo el nodo con el elemento y con el siguiente. Ahí está. No puedes hacer calloc. ¿Qué harías después de hacer el calloc? Harías nodo igual calloc. ¿Sí? Y después nodo.elemento igual elemento. Y nodo.siguiente igual siguiente. Algo así. Sí. Bien. Sí. Haríamos algo así. Pero Python no tiene calloc. Entonces, ¿qué hacemos? Y, y claramente si no tiene calloc no hacemos nada, ¿no? Es así, de una. No hay vuelta que darle. Eh, ponemos esto acá, ponemos esto acá, ponemos esto así. Sí, apreté un botón de más, digamos, apreté. No se cayó la transmisión, apreté, estaba mirando la ventana del Meet y apreté Alt izquierda y volvió para atrás. No me pregunten por qué apreté Alt izquierda, porque hay un buen motivo, pero no importa. Em, no era lo que quería hacer. Déjenme volver a poner. Sí, 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 estaba buscando la ventana del OBS. OBS, OBS, OBS. Esta. No sé si volvimos. Creo que sí, una clase accidentada hoy. ¿Volvimos? ¿Se ve? ¿O no se ve? ¿Se ve congelado? ¿Se habrá roto el OBS? A ver, si saco la cámara y la vuelvo a poner. Hmm, no sé, se rompió algo. Si El chat se mueve. el chat se mueve, la ventana, si yo scrolleo la ventana, ¿se ve? Sí. Yo me veo bloqueado nada más, congelado. No importa, no hay mucho para ver, chicos. Tipo, no pasa nada. Esto. Eh, quedaré así con cara de nada durante el resto de la presentación y ya fue. Ahí está. Tenía un Pikachu preparado para esos momentos, otro cuatrimestre, pero no importa. Entonces, lo que estaba diciendo es, Python no tiene calloc. Entonces, si no tiene calloc, ¿qué hacemos? No hacemos calloc. Pero no es necesario calloc. ¿Por qué? Porque lo que hace Python es decirles, yo voy a invocar a tu constructor, que es el que, como dijimos antes, es el que inicializa las cosas y el que crea la lista, digamos, pero ya te voy a pasar la memoria reservada. ¿Cómo? Sí. Entonces, acá, este primer parámetro que recibo es la memoria que ya reservó. Es el objeto mismo. Entonces, ya directamente Python me reserva la memoria, me la pasa y yo ahí le pongo lo que quiero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetir? Sí. El primer parámetro que recibe el constructor en Python es el nodo al que ya le hizo calloc. ¿Sí? Vos en C tendrías que ser nodo igual calloc y después le asignás cosas. En Python no. En Python, el primer elemento que recibís, ¿sí? El primer elemento que recibís como parámetro del constructor es justamente eso, es la memoria ya reservada. Ya está.
Entonces no tenés que hacer calor. ¿Listo? Se fue. Se fue igual que la cámara. Listo. Excelente. Bien. Entonces, con eso ya tenemos el constructor. Nodo elemento de elemento, nodo siguiente, siguiente. Tenemos un guardar elemento y tenemos, si quieren, un obtener elemento, lo que sea, que no van a hacer falta. Pero básicamente con esto yo ya definí mi estructura nodo, que tiene un constructor y tiene una función, que tiene guardar elemento. No sé qué función puede tener nodo, obtener siguiente, no sé. Como ustedes quieran. Pero básicamente si yo hago esto, puedo usar el nodo. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. ¿En qué momento vos le decís que nodo tiene elemento y tiene siguiente? Em, acá. Sí, ahí. O sea, no hay que declarar nada previamente. No hace falta. No. Así como vos no declarás las variables, el tipo. Lista punto variable. No, no, era lista solo. Sí, lista. Bien. Así como no hace falta declarar las variables, vos le pones variable igual nombre. Acá no hace falta declarar cuáles son los campos válidos, digamos, los atributos válidos de nodo. Vos simplemente los accedes y ya está. Entonces yo podría hacer nodo, llamo al constructor de nodo y le paso, primero venía el elemento, ¿no? Elemento, elemento sería 1, siguiente nadie. Listo, y eso me creó un nodo. Entonces nodo igual esto. Y ahora yo tengo nodo. ¿Y el nodo que tiene? Nodo.elemento me dice que es 1. Nodo.guardar elemento, le pongo el elemento, no sé, 10. Y ahora nodo.elemento es 10. ¿Sí? Y ya está. ¿No? ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, básicamente pasó eso. Em, esto se puede hacer, ¿no? O eso es muy, no, esto es muy JavaScript. ¿Cómo se hacía esto en Python? Import from lista nodo, ¿así era? No. ¿Cómo era que se hacía esto en Python? Al revés. From lista import nodo. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Entonces ahí está. Tengo el nodo y ahí como les dije, nodo es el tipo que yo definí y uso ese tipo como constructor. ¿Sí? Entonces yo creo un nodo con, de nuevo, el elemento 10 y el siguiente es nadie porque no tengo a nadie más. ¿Sí? Entonces este es el nodo 1. Y después tengo el nodo 2 que es igual a un nodo. Creo un nodo con elemento 6 y siguiente n1, por ejemplo. Y ya está. Y yo tengo que n2 punto siguiente es otro nodo. ¿Sí? Que seguramente es n1. Si yo me fijo, n1 sí es el mismo objeto. N2 es otro objeto. ¿Sí? ¿Está bien? Es básicamente lo que les dije antes. La sintaxis esa que habíamos inventado, que era de, tenemos un nombre estándar para el constructor, sí. Usamos el nombre del tipo para invocar este constructor, también lo tenemos acá. Y después las funciones las invocamos como si fuesen parte de la estructura, porque realmente son parte de la estructura, ¿sí? Lo que cambia es que no le ponemos, literalmente no le ponemos el primer argumento, ¿sí? Porque como les dije antes, che, siempre el primer argumento, ¿cuál va a ser? La lista misma, entonces no lo ponemos. Pero Python sí lo recibe como primer argumento. Otros lenguajes lo dejan implícito esto, pero Python lo recibe. ¿Sí? En muchos lugares, ¿cómo van a ver esto? Bueno, en general, la convención, ¿cuál es? La convención es llamarle a este primer parámetro self. ¿Sí? Self, uno mismo. ¿Quién es self? Bueno, self es el que invocó el método. O sea, es el nodo mismo que invocó el método. Acá lo mismo, esto se conoce como self. Que quizás en el constructor no tiene tanto sentido porque no fue el mismo el que lo invocó. Pero bueno, es así la convención.
¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo dimos toda la vuelta desde C para pasar a Python? La estructura. Bien. Ampliando un poco más la respuesta, la respuesta que le di a Ciro antes. em, N2, por ejemplo, creo que se pueden hacer estas cosas como, no sé, otra cosa, igual a 5. Che, ¿le puedes asignar cualquier nombre? Sí, ahora tengo otra cosa y tiene un valor. Sí, che, pero estás modificando. Sí, no importa. Se puede. Se le pueden agregar campos. Sí, bueno. Por supuesto que el resto de los nodos no van a tener esto porque se lo agregaste a este nodo particular. No sé si está bueno o no, pero se puede. ¿Sí? Sí, nada, no hacía falta. No hacía falta. ¿Sí? Creo que estuvo de más eso. Pero como todo, como les digo siempre, o como les digo, les vengo diciendo toda la clase, hay buenos motivos por los cuales se hacen estas cosas. ¿Qué otras cosas podemos ver antes de terminar la clase? No vamos a hacer la lista enlazada completa, pero podemos hacer algún nodo enlazado. Ya lo que vimos acá es cómo inicializar un nodo, cómo cambiar el elemento del nodo, que vieron que no hace falta porque directamente pueden acceder si quieren. Podemos ver también cómo em, podemos transformar el nodo en un iterable si quieren. ¿Sí? Se pueden hacer campos privados como cuando definimos un struct en C. Creo que la forma de hacer eso es ponerle nombre con dos guión bajos adelante, tipo, no sé, cosa, alguno. Creo que si le ponías los dos guión bajos adelante, creo que era así la convención. La convención es que esto significa que es privado y no tenés que hacer de afuera. Sí. Entonces, n1 igual nodo. Ah, 1, nada. Entonces tenés n1 punto. ¿Ves? Y ahí cuando lo doy a completar me dice n1 tiene los campos elemento, guardar elemento y siguiente, que son las cosas que están definidas. El otro no lo tiene. ¿Sí? Cosa no está. Entonces es como privado. Si pongo cosa, dice no existe ese atributo cosa. No puedo acceder desde afuera. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Las últimas dos o tres cosas antes de terminar la clase. Lo que les había dicho es, che, ¿cómo podemos hacer para que esto sea iterable? ¿Qué significa que sea iterable? Y significa que puedo iterar con el for, ¿no? Con el for y in tal cosa. Mm, para hacer eso, creo que... Sí, creo que lo podemos hacer, creo que tiene sentido. ¿Qué nos gustaría hacer? Nos gustaría hacer lo siguiente. Por ejemplo, nos gustaría tener una función que sea... Esto simplemente para probar, ¿no? Crear cadena. Y la cadena va a tener... Esto para que cuando importe digamos, pueda crear la cadena fácilmente. Si hago un cambio al archivo, no tendré que crear todo a mano de nuevo, ¿no? Pero puedo tener n1 es igual a nodo, primer nodo, siguiente, nadie. n2 igual a nodo, segundo elemento, segundo nodo, nadie. Y nodo 3, lo mismo. Nodo, tercer nodo, nodo, nadie. Entonces hacemos n1 punto siguiente igual a n2 y hacemos n2 punto siguiente igual n3. ¿Sí? Los encadenamos así, devolvemos n1. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Se pueden importar así con coma, ¿no? Entonces, de nuevo, si ven que escribo algo que es muy JavaScript, es por algún motivo, pero supongo que se puede. De alguna forma se puede, en este momento no sé cómo. Bueno, pero importémoslo de a uno y seguro va a funcionar. Ah, no se podían importar, crear cadena. ¿Lo guardé? Sí. ¿Algún Pythonero que me diga que estoy haciendo mal? Hmm.
¿Cómo, profe? No entendí. ¿Por qué no estoy pudiendo importar la función? ¿No hacían falta los paréntesis? Los paréntesis así, no. Seguro que no. ¿Se pueden hacer campos privados? Sí, a eso ya lo respondimos. Bueno, en realidad no importa. Importemos la lista directamente. Ah, mira. Ahí está. Claro, está bien. Está bien, está bien, está bien. No importa. No importa. Me sirve igual. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer así. Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque crear cadena me va a crear una cadena. ¿Qué son? Es un nodo. Cadena.elemento me es el primer nodo. Cadena.siguiente.elemento me da el segundo nodo. Y cadena.siguiente elemento me da el tercer nodo. ¿Sí? Lo que quiero hacer es quiero hacer un for, por ejemplo, for elemento in cadena, ¿no? Print elemento. Eso es lo que quiero lograr. Por supuesto, acá me dice no es iterable. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para lograr esto en Python? ¿Alguno sabe la respuesta? Alguno que venga de Python, obviamente, no alguno de los que vienen de C. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo casteás? No. ¿Casteás? No. Ah, eso no existe. Em, no. Bueno, no hay ideas. Tengo que definir, si la memoria no me falla, tengo que definir el método iter, que no sé por qué no me lo autocompleta, pero estoy casi seguro que se llamaba iter. Que lo que va a hacer iter es definir cómo se va a iterar esta cosa. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer un for, empecemos por ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de iter se llama mostrar cadena. Si yo quisiera hacer esto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo implementarían esto? Con un while. Bueno, ¿cómo arranco? Por ejemplo, digo actual es igual a self y después digo while actual. Actual punto algo así. Actual punto elemento y después actual igual actual punto siguiente, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, si hacemos eso, por algún lugar tengo el import acá. Creo que debería correrlo directamente desde el archivo y ya está. Igual cadena crear. No, ¿cómo fue que le puse? ¿Cómo le puse? Crear cadena, no cadena crear. Por eso no funcionó. Ahí está. Cadena igual crear cadena. Cadena, ¿sí? Acá me va a quedar el nodo inicial y yo puedo hacer cadena punto. ¿No se guardó? Mostrar cadena, ¿no? Creo que se bugueó el Python. A veces pasa eso. Ahí está, sí. Supongo que antes no me lo importaba porque se bugueó el intérprete. Creo que nos pasó más de una vez en clase eso. No tengo idea cómo. No sé cuál es el mecanismo que hace que esto falle. Bueno, pero tengo mi nodo de inicio que es crear cadena, ¿sí? Y a lo que le digo es a este nodo de inicio, le digo mostrar cadena. Ahí está, ¿sí? Me muestra primero, segundo, tercer nodo. Pero, sin embargo, esto no es lo que yo quería. Lo que yo quería era hacer un for, ¿no? Entonces,
este es el primer paso. Yo sé cómo iterar esto para mostrar los elementos. ¿Cómo hago yo para convertir esto en iterable? Bueno, voy a dejar este método y lo que voy a decir entonces es que tengo que definir un método que se llame iter. Y si no era esto lo voy a tener que googlear, pero estoy casi seguro que era así. Y lo que voy a hacer es, en vez de imprimir cada elemento, voy a invocar a yield y le voy a pasar el elemento que, con el que quiero hacer algo. ¿Sí? Exactamente qué es esto. Bueno, estoy escribiendo una corrutina. ¿Qué significa esto? Si quieren lo podemos ver más en profundidad después. Pero básicamente con esto lo que le estoy enseñando a Python es de qué forma iterar mis nodos. ¿Sí? Piénsenlo de esta forma. Piénsenlo como que esto es un template. ¿Sí? Le estás diciendo a Python, mira, si vos querés iterar estos nodos, vas a tener que poner un bloque de código igual a esto. Y acá poner lo que el usuario quiere hacer con el elemento. ¿Sí? Entonces pueden pensarlo de esa forma. ¿Sí? Pueden pensar que el código del usuario va a estar acá. Va a ser reemplazado por esto y le van a pasar el elemento. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estaría pasando. Entonces, si no me equivoco, ahora lo que podría hacer es esto y podría ser por elemento inicio. Bueno, no queda lindo inicio. Pongámosle cadena. Ahí está. Por elemento in cadena, dos puntos, print elemento. ¿Sí? El objeto no es iterable, pero ¿lo importaste bien esta vez? ¿O me estás mintiendo? Pues si me estás mintiendo, no te lo voy a permitir. Ahí está, se me estaba mintiendo de nuevo. Ahí está, ¿sí? Y ya con eso lo hice iterable. ¿Sí? Entonces, yo le enseñé a Python cómo iterar mi cadena y puedo usar la sintaxis eh, nativa de Python para iterar mis TDAs. ¿Sí? ¿Se entendió? Em, Sí, profe, yo no entendí muy bien la condición de corte del while. sí. While actual, sí. Básicamente eso. Mientras que actual sea verdadero, si querés. O mientras que actual, algo así. Quedaría más explícito, ¿no? Ah, ta. Claro, está. Porque para el último, siguiente es nada. Entonces, ahí ya termina. Bueno, bien. No sé, creo que bastante bien. Se entendió, no porque lo haya dicho yo, pero seguro que se entendió bien. Eh, no sé si tienen alguna duda, si quieren sacarse alguna duda con esto, si no se entendió nada, si hay algo que quieran repetir antes de terminar la clase, si quieren preguntar otra cosa que no tiene nada que ver. La clase que viene igual vamos a seguir un rato más con Python. Esto es una introducción nada más, no pretendemos que salgan del curso sabiendo Python, pero como ven, ya saben Python, pero todavía no se dieron cuenta. Básicamente. ¿Podría repetir YEL lo que es? YEL más o menos. Sí. Em, Básicamente esto es una corrutina. ¿Qué es una corrutina? Es una función que puede suspender su ejecución y retomar la ejecución más adelante. ¿Sí? Entonces, suponete que vos tenés este mostrar cadena. Vos fíjate que es igual. ¿Sí? Es igual. Entonces, suponete que vos pudieras hacer esto. Suponete que vos pudieras hacer... Bueno, voy a copiar esto para no perderlo. Pero que vos pudieras hacer esto. Una función que de alguna forma le decís return actual elemento, ¿sí? Suponete que tenés esta función, pero que vos querés que devuelva este valor
Pero después si vuelven a invocar a la función, que retome la ejecución de este punto y sigue ejecutándose. ¿Cómo le llamamos a esto? Algo así. Es como que la función viene ejecutándose. Cuando encuentra esta línea, que sería el yield, este de acá, lo que hace es frena la ejecución acá, devuelve el valor, pero se acuerda dónde estaba. ¿Sí? Se acuerda dónde estaba. Entonces, cuando se vuelve a invocar esta función, lo que pasa es que se retoma la ejecución desde acá y sigue ejecutando como si nada. ¿Sí? Básicamente de eso se trata. Eso es se llama corrutina, digamos. Eso supongo que lo van a ver más adelante si hacen concurrentes. Creo que se sigue dando en concurrentes esto. Creo. No sé, cambiaron tanto el temario que no tengo idea. Y sí o sí tiene que estar dentro de ITER. ITER, ¿el yield decís vos? O en general. Digamos, el nombre ITER lo que le dice de nuevo, es un nombre fijo que significa cuando alguien quiere hacer esto, usa la función ITER para implementar esto. Es básicamente eso. No sé si me estás preguntando eso o si Ah, me estás claro. preguntando otra Sí, sí, cosa. sí. Sí, lejos de eso. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda con esto? Porque yo sé que es raro, pero pregunten, digamos. Tenemos un ratito más. No me acuerdo. ¿Para qué se me cortó? ¿Qué dice? No me acuerdo ni de si ya almorció. Ah, olvidate. Están debatiendo TypeScript ahí. Sí, es un tema TypeScript. Pero más que nada por las herramientas, nada más. No importa, no es tema de la clase de hoy. ¿Qué más? Bueno, si quieren para cerrar el tema de las corrutinas serían, que no sé si se refería a eso Ciro cuando preguntaba, pero sí, puedes tener corrutinas por fuera del iter, digamos. Iter es una corrutina especial que definís para iterar cosas. Pero sí, puedes tener corrutinas. Generalmente las corrutinas se usan para cosas asincrónicas, porque bueno, justamente porque puedes suspender la ejecución y retomar la ejecución después, lo cual está bueno. Eh, pero sí, se usan en concurrencia. Por eso digo, si ustedes hacen concurrentes algún día, tranqui, funciona. ¿Sí? Existe, es algo que está estudiado y es algo nada, sirve. Creo que ya estamos. No sé si hay alguna duda más y si no, no. ¿No? Sí. Lo tomo como que no. Perfecto. Bueno. Llegamos hasta acá, entonces cerremos esta. De hecho, no sé si esto cambia de pantalla o no el OBS. No sé qué está haciendo el OBS. Creo que cambió de pantalla el OBS. No sé qué hizo. Creo que sí, cambió de pantalla.